Evangelio según San Marcos. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes, al oírlo, decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre: ¿qué he de pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió: quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. El capítulo 6 de San Marcos, en el pasaje que hemos escuchado el día de hoy, nos recuerda las circunstancias en las que fue condenado a muerte y luego ejecutado San Juan, el Bautista, el bautizador, aquel egregio profeta, aquel gran predicador del desierto que con su palabra encendida de amor a Dios preparó el pueblo para que acogiera al Mesías. Por eso lo llamamos el precursor. Las condiciones de la muerte de Juan nos obligan a hacernos unas cuantas preguntas. Observemos que el motivo próximo de su muerte es el fastidio que una mujer llamada Herodías le tenía a Juan. Y la razón por la que esta mujer detestaba a Juan es porque Juan denunciaba el pecado que ella estaba cometiendo con el rey Herodes. Sucede que Herodías era la esposa de un hermano de Herodes. En el lenguaje común nuestro, Herodías era la cuñada de Herodes. Pero Herodes, codicioso en el sexo como en el dinero y en el poder, había decidido quedarse con la mujer de su hermano. Y ellos convivían, para gran escándalo, convivían como esposos. Eso lo denuncia Juan. Y aquí empiezan nuestras preguntas. ¿Por qué Juan se mete en la vida privada de ellos? Al fin y al cabo son adultos y nadie está obligando a nadie. Al parecer Herodías estaba muy a gusto con su nuevo compañero de cama y Herodes ciertamente disfrutaba de tener cerca a esa mujer. Así que si eran adultos y estaban de acuerdo, ¿por qué viene alguien a meterse en la vida privada de ellos? Esa pregunta es especialmente aguda cuando comparamos con los estándares morales de la política de nuestro tiempo. Revisa, hermano, en tu propio país, revisa en tu ciudad, revisa en tu provincia o departamento y encontrarás que con mucha frecuencia los líderes, los jefes de la política, por no hablar también de la economía,
Son personas con un alto grado de corrupción familiar, una o más esposas, todo tipo de relaciones ilícitas, muchos abortos, hijos extramatrimoniales, experimentos y devaneos en tierras de la homosexualidad. Y parece que la actitud que se tiende a tomar en nuestro tiempo es simplemente un encogerse de hombros y decir, bueno, esa es la vida de ellos, ese es un asunto completamente privado, como si a nosotros lo único que nos interesara fuera si la economía va bien, si las leyes facilitan que las cosas funcionen, eso es lo único que tiene que preocuparnos. Grandes líderes, como por ejemplo Vladimir Putin en Rusia, ya se ha separado de su esposa. Hollande en Francia está en una condición muy extraña con su esposa, pero además parece tener otra u otras relaciones. Hace unos años, el presidente Clinton en los Estados Unidos también tuvo un escándalo público de proporciones gigantescas. Y ante todo eso, la actitud es, no nos metamos en su vida privada. ¿Por qué Herodes decapitó a Juan? Porque resulta que Herodes había hecho un juramento, y ese juramento lo había hecho frente a las autoridades judías con las que él necesitaba congraciarse, porque su reinado era un reinado ilícito, y él necesitaba amigos para sostenerse en su puesto. De manera que Herodes sabe que tiene que sostener su palabra, el juramento que ha hecho, pase lo que pase, porque tiene que ser de fiar para esas personas. A mí me llama la atención esto. Al parecer, aquella gente tan antigua y entre comillas tan primitiva, tenía una conciencia más clara sobre este punto. Mira, la persona que es capaz de traicionar en lo privado, la persona que es capaz de engañar y de usar a la gente en sus asuntos privados, ¿por qué la vamos a creer de fiar en los asuntos públicos? ¿Por qué vamos a creer que su palabra es más sólida cuando ofrece grandes cosas a una multitud si no las puede cumplir ni siquiera a su propia pareja, a la que le dijo que la amaba tanto? Aprendamos estas lecciones y démonos cuenta de cómo en la vida cristiana no se pueden trazar esas fronteras de que lo privado y lo público. Necesitamos gente íntegra, gente recta, gente llena de luz y de claridad en lo público, pero también en lo privado.